Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes. Hoy continuamos con una nueva serie de miércoles y viernes titulada Entendiendo las parábolas de Jesús, y compartiremos el segundo tema titulado ¿Bueno enceguecido o malo arrepentido? Tú nos creaste con un propósito. Está con nosotros Oscar Plata, quien responderá al tema de hoy. Buenos días, Oscar. Buenos días, Beatriz, gracias por esta oportunidad que me da hoy de estar al otro lado del banquillo, así que les invito hoy a escuchar esta segunda parábola del Señor Jesús, la famosa parábola del publicano y el fariseo, o el fariseo y el publicano. Tú nos creaste para alabarte. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la comunidad Vida con Propósito de Piedecuesta. Bienvenida, Erika. Muy buenos días, Betty, gracias y buen día a toda la audiencia de Vidas con Propósito. Quiero recordarle, apreciado oyente, que usted puede escucharnos a través de su teléfono o smartphone, descargando la aplicación de Radio Primavera en su celular. También puede escuchar nuevamente el programa de Vidas con Propósito y recomendarlo a otros, ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de la página Comunidad Vida con Propósito. Allí nos podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Oscar, y siguiendo con nuestra serie Entendiendo las parábolas de Jesús, coméntenos de qué se trata el tema de hoy titulado ¿Bueno enceguecido o malo arrepentido? ¿Quién es o qué es ese bueno enceguecido? Bien, Beatriz, les voy a responder contándole esta historia que es algo real. Eran lo que las madres más anhelaban para sus hijos. Su prestigio moral y el respeto que irradiaban hacían que muchos anhelaran ser como ellos. Todo varón sabía que llegar a convertirse en parte de ese exclusivo grupo traería grandes honores, no solo de los mortales, sino hasta del cielo. Al menos eso era lo que creían la gran mayoría de las personas. Ellos, por su parte, estaban seguros que esos imaginarios de las personas eran ciertos. Para nada eran exagerados esos excelentes juicios que los señalaban como la crema innata de la justicia. Y por eso sentían una gran responsabilidad de modelar todas sus actuaciones, incluso hasta las más insignificantes y las más privadas. Ellos eligieron una vida de extrema rendición a lo que en su parecer era lo que Dios exigía de ellos. Inclusive diseñaron formas aún más rígidas para no estar tan siquiera cerca de fallar a tales leyes. Esto los ponía muy por encima de las personas más bondadosas y más creyentes de su época. Sencillamente nadie se les podía igualar. Cuando los padres tenían un hijo varón, hacían todo lo posible para que hiciese carrera y pudiese algún día entrar a tan admirado y selecto grupo. Las mamás les decían a sus niños: quiero que te esfuerces para que te conviertas en un fariseo. ¿Fariseo? Podríamos preguntarnos quién quería pertenecer a un grupo de simuladores que llevó una vida de apariencia, de engaño y falsedad. Pues sí, Erika, fariseo. Ese era, digamos, el concepto que se tenía de un fariseo en la época de Jesús, muy diferente a nuestro concepto hoy. En la época de Jesús, cualquiera que ostentara ese título, así no tuviese tanto dinero o poder como los herodianos, quienes estaban unidos con el dominio de Herodes, era digno de honor y reconocimiento por parte de los judíos. O sea, ser fariseo era algo especial, era un orgullo. Ser fariseo no tenía la connotación que tiene en nuestros días. Creo que a nadie en la actualidad le agradaría que la llamaran, le dijeran o llamaran
por este título, ¿no es así, Erika? Que usted le dijeran farisea, para usted no es un orgullo. Para nada. Pero en la sociedad judía, decir que alguien era fariseo significaba que era un hombre piadoso, apegado de la ley de Moisés, que oraba, ayunaba y daba ayudas más que nadie, y que por lo tanto gozaba de la aprobación divina. Así que ser fariseo era un privilegio. Óscar, ¿usted quiere decir que los fariseos en la época de Jesús eran fieles representantes de la ley mosaica? Si toda esa hegemonía y pleitesía nunca se vio amenazada ni cuestionada por nadie. Ninguna persona pecadora, entre comillas, se atrevería a señalar con su dedo pecaminoso las buenas acciones que estos santos hombres hacían. Sencillamente ninguno contaba con la justicia suficiente como para juzgar a quienes tenían no solo asegurada la entrada al templo, sino también, si morían, ya estaba también asegurado su entrada al mismísimo cielo. Pero de repente apareció un carpintero pobre, un hombre que no tuvo los recursos financieros suficientes como para estudiar en las escuelas rabínicas de la época. Uno que ni siquiera se había criado en el sur de Palestina, donde estaba el templo y se guardaban todos los ritos establecidos por la ley de Dios. Este humilde carpintero, luego de enseñar a una multitud de judíos que para Dios es más importante el interior que el exterior del hombre, y que las obras externas deben ser producto de lo que en verdad se siente adentro, concluyó su mensaje de la siguiente manera. Escuchemos lo que este carpintero dijo en Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Imagínense estas palabras de Jesús dirigidas a una multitud con respecto a los que eran más admirados en su época. Este versículo contradice lo que el prestigioso grupo de fariseos modelan o enseñaban a los judíos. Sabemos que este mensaje del Señor Jesucristo trajo enojo, persecución hacia él por parte de los fariseos. Pero, ¿qué hacía el Señor Jesús? Muy bien, Erika. De ahí en adelante, el ministerio del Señor Jesús estaría enfocado no solo a anunciar las verdades del reino de Dios, sino a denunciar las falsas motivaciones, la hipocresía y el amor al dinero que ostentaban los fariseos. En la parábola del fariseo y el publicano, nuevamente el Señor los pone en evidencia. O sea, el Señor los descubre lo que realmente había en sus corazones. Cualquiera de nosotros podríamos pensar que para nada tenemos las actitudes de los fariseos. Cualquiera de nosotros podría decir, yo seré cualquier cosa menos un fariseo. ¿No es así, Y Beatriz? se escucha bastante esa frase. Es muy insultante. Exacto. Y en la rapidez de nuestros pensamientos podríamos no percatarnos de nuestra contradicción. Así que es necesario que estudiemos esta parábola donde el Señor nos desafía a no caer en tal condición en lo más profundo de nuestro corazón. Y voy a leer el texto de Lucas 18, del 9 al 14, donde se encuentra esta parábola. Dice así: algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos o publicano. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Óscar, ¿qué verdades podemos extraer de esta parábola del fariseo y el publicano? Bueno, de esta parábola podemos compartir varias verdades que encontramos acá. Primera verdad, esta parábola fue dicha para los que confían en su propia justicia. Está muy claro al comienzo cuando Jesús lo expresó.
Una segunda verdad que encontramos en esta parábola es que la autojusticia nos lleva a despreciar a los demás, y esto era una característica de los fariseos, ¿no? Tercera verdad que encontramos acá, el Señor Jesús va a comparar al más santo frente al más pecador de su época, porque en la época de Jesús los publicanos o los recaudadores de impuestos era lo peor, porque eran traidores, trabajaban para el imperio romano que los oprimía. Entonces, para un judío, lo peor de su sociedad era el publicano, y lo más elevado, lo más santo era el fariseo. Y aquí Jesús hace esa comparación entre los dos extremos. La cuarta verdad que encontramos acá, un cuarto principio, es que las oraciones que se hacen revelan la condición de nuestro corazón. Cuando usted lee la parábola, ve la condición del corazón del fariseo y también del publicano. Otra verdad, las oraciones revelan el concepto que tenemos de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Cuando usted ora, pues en sí usted está revelando su concepto, su imagen de Dios. Si muestra dependencia de Dios o se alaba a uno mismo. Así es, Beatriz. Otra sexta verdad que encontramos en esta parábola: no todo no todo es lo que parece, ¿no? El Señor toma lo más admirado y más despreciado de la sociedad judía para hacer esta comparación con el fariseo. Nadie tan santo como un fariseo y nadie tan perverso como un recaudador de impuestos. Y una última verdad que encontramos en esta parábola es que Dios ni siquiera escucha las oraciones de quienes se creen justos por sí mismos, ¿no? Pero no es capaz de desoír a quien reconoce su pecado. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera, con la nueva serie Las Parábolas de Jesús, bueno enceguecido o malo arrepentido, basado en la parábola del fariseo y el publicano. Óscar, en el segmento anterior compartió algunas verdades según la parábola del fariseo y el publicano. ¿Podría definir qué es ser un fariseo? Bueno, lo voy a definir con Mateo 23:15, que es un capítulo donde Jesús ataca fuertemente a los fariseos. Dice Mateo 23:15: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Mira estas palabras fuertísimas del Señor Jesús hacia los fariseos. Antes que nada, quiero aclarar lo que no es ser un fariseo, para que tengamos claridad de qué es ser un fariseo. Ser fariseo no es ser alguien que se esfuerza por agradar a Dios. Eso no es ser fariseo, ese es un cristiano. Ser fariseo no es ser alguien que tiene hábitos espirituales. Eso es correcto, ¿no? Eso lo hace un cristiano maduro. Ser fariseo no es ser alguien que señala el pecado. Un cristiano con convicciones señala el pecado. Ser fariseo no es ser alguien que no comulga con personas o grupos que se han distanciado de la sana doctrina. Esto lo hace un cristiano santo, y esto no es fariseísmo. Y ser fariseo no es ser alguien que reprende a otro por amor a través de la Biblia y con su ejemplo. Esto lo hace un cristiano misericordioso. Así que, entonces, con esto podemos entender que sí es y que no es un fariseo. Pero entonces veamos entonces, una oración que decía cierto rabino de la época antigua. Decía así un rabino, pues desde luego era un fariseo. Expresaba estas palabras o esta oración: te doy gracias, oh Señor, porque me has dado parte con los que se sientan en la academia y no con los que se sientan por las esquinas. Porque yo madrugo como ellos, pero yo para buscar las palabras de la ley y ellos para cosas vanas. Yo trabajo como ellos, pero yo trabajo para recibir una recompensa, y ellos trabajan y no reciben ninguna recompensa. Yo corro como ellos, pero yo corro hacia la vida del mundo venidero, y ellos hacia el pozo de la destrucción. Entonces, mire, esta oración de este fariseo pues revela esa actitud orgullosa de los fariseos. Dijo una vez el rabino Simeón ben Yochai, que vivió entre los siglos I y II. Dijo: si no hay más que 2 justos en el mundo, somos mi hijo y yo. Y si no hay más que uno, soy yo. Hasta por encima del hijo, ¿no? Tan creído. Esta humildad de este hombre. Entonces, ¿qué sí es un fariseo, Óscar? Bueno, un fariseo es una persona
digámoslo, tomándolo a nuestra época, es una persona cristiana o no, que cree que debido a sus buenas acciones merece el favor de Dios y que está por encima de los demás a quienes juzga como pecadores. Si usted lee el capítulo 23 de Mateo, se dará cuenta, cuán duras fueron las palabras del Señor Jesucristo contra los fariseos, como les expresaba anteriormente, y también hacia los maestros de la ley, que su mayoría eran también fariseos. La palabra más suave que les dijo fue hipócritas, y la más fuerte fueron merecedores del infierno. Imagínense, estas palabras dirigidas a los hombres que se consideraban los más santos y que todo el mundo los admiraba. Algo que es importante aclarar es que Jesús de ninguna manera está atacando las prácticas que están haciendo el fariseo, sino las motivaciones y actitudes al hacerlas. Su egocentrismo les impide hacer las cosas para la gloria de Dios. Aquí es donde el Señor realmente lo descubre, ¿no? Entonces veamos que el Señor mira es la intención con la que usted y yo hacemos las cosas, lo que realmente el Señor está juzgando, ¿no? Sí. Aquí diríamos entonces, ¿quiénes serán los más propensos a ser fariseos? Pues definitivamente no serán los que llevan una vida licenciosa de pecado, sino más bien aquellos que sus vidas tienden a la bondad y a la rectitud. Por lo tanto, los cristianos, los católicos practicantes, los que se esfuerzan por hacer el bien, tendrán más tendencia hacia el fariseísmo que aquellos que están apartados de toda justicia. Así que, digamos, nosotros los cristianos somos los más propensos o vulnerables a caer en el fariseísmo, ¿no? No aquellos que abiertamente pues practican su pecado. Bueno, Oscar, ahí suena terrible. Y entonces, ¿qué actitudes o qué comportamientos me pueden llevar a convertirme en un fariseo? Entonces, como a medida de prevención, ¿no? Sí, señor. Entonces, si usted quiere ser un fariseo, pues publique su bondad. Dice Mateo 6:2, por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Cada vez que hacemos alarde del bien que hemos hecho o lo publicamos, podríamos estar cayendo en una actitud farisea. ¿Para qué lo hacemos? Recordemos que el corazón humano es engañoso y lo que quizás deseamos es que nos admiren y tengan un alto concepto de nosotros. Según Jesús, si esa es nuestra intención, esa será nuestra recompensa. Así que cuando hagamos bien a alguien, cuando hagamos buenas obras, el principio es el principio del anonimato, que nadie lo sepa. Bueno, ¿qué más debo hacer para ser un fariseo, no? Haga que su justicia externa no concuerde con la interna. Dice el Señor Jesús de Mateo 23, del 1 al 3. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Predicar sin practicar es el mayor pecado del fariseo. ¿Por qué? Porque al predicarlo es como si dijera, lo estoy haciendo. Los fariseos ponían una cantidad minuciosa de leyes sobre los hombres, de los hombres, ¿no? En aquel tiempo, que ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir. Y en cuanto a la ley mosaica, ellos tenían la capacidad de interpretarla y enseñarla. Eso lo hacía muy bien, no había error. Pero cuando se trataba de someterse a esa ley, resultaban ellos mismos convictos porque no la practicaban. Hace algún tiempo causó revuelo, no sé si ustedes lo escucharon, la publicación de una pareja homosexual, pues que era parte del coro de la iglesia de Hillsong en Nueva York. El pastor Brian Houston desmintió que personas homosexuales sean líderes pagos o voluntarios del ministerio de Hillsong. Aunque fue muy laxo, considero yo, con sus declaraciones sobre la homosexualidad, podríamos decir que ante estos hechos que el ministerio Hillsong, aunque canta una teología correcta, inclusive nosotros usamos acá en los programas de Vidas con Propósito, usamos muchas de sus canciones, pues en todas sus canciones exaltan a Cristo y su obra redentora en la cruz. Pero en su práctica cristiana se quedan cortos, ¿no? Y Jesús, refiriéndose a los fariseos, dijo en Mateo 7, del 6 al 7, Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
En vano me adoran, pues sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Así que también aquí, cuando empezamos a darle tanto énfasis a la tradición, ahí es peligroso de caer en el fariseísmo. Oscar, ¿qué otros comportamientos nos pueden llevar a convertirnos en fariseos y de pronto nosotros estar engañados y no haber caído en cuenta? Bueno, si usted quiere convertirse en fariseo o está yendo por ese camino, espere reconocimiento. Mateo 23, del 5 al 7 dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se muestran por el lugar, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Así que buscar que nos alaben o elogien es una actitud farisaica. Antes de buscar el elogio o el reconocimiento de los hombres, deberíamos buscarlo de Dios. Así que tenga mucho cuidado cuando usted hace cosas buenas, pero lo hace porque busca reconocimiento, ¿no? Ahí se pierde realmente el elogio de Dios y podemos caer en el fariseísmo. Otra actitud para ser fariseos, o nos lleva al fariseísmo, es rechazar la palabra de Dios. Mateo 7:8 dice, ustedes han desechado los mandamientos de Dios y se aferran a las tradiciones humanas. ¿Cómo se rechaza la palabra de Dios? Pues por la tradición, como lo expresaba anteriormente. Obviamente no es la única, ¿no? Pero si una de las es una de las más fuertes. Pero la palabra de Dios también la podemos rechazar cuando no prestamos atención en la predicación, cuando leemos y nos distraemos, cuando preferimos otra actividad antes que buscarla, o cuando escuchamos pero no practicamos. Así que también es una forma de nosotros rechazar la palabra del Señor. Bueno, entonces tenemos, publique su bondad, haga que su justicia sea externa, no concuerda con la interna, espere reconocimiento, rechace la palabra de Dios. ¿Cuál sería el quinto y último comportamiento que debemos evitar para no ser como los fariseos? Bueno, pues este podría ser como algunos decir, no, yo no hago eso, pero lo podemos hacer también y en forma, digamos, tal vez no muy consciente, ¿no? Y es burlarse de Jesús. Lucas 16:14 dice, oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Ellos se burlaban de Jesús abiertamente. ¿Cómo nos burlamos de Jesús? Cuando nos parecen exageradas o muy tontas sus enseñanzas. Cuando Jesús habló sobre la imposibilidad de seguir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, ellos en lugar de arrepentirse, se burlaban de Jesús. Así que tengamos mucho cuidado cuando escuchamos a Jesús. Bueno, amados oyentes, el próximo viernes continuaremos con la segunda parte de este tema, así que no se pierda aquí en el dial 1020 AM o por internet a través de Facebook de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciados oyentes, si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Recuerde, 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Así que los esperamos el próximo viernes para continuar con la segunda parte de esta interesante parábola del fariseo y el publicano. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.